You may be seated. Pueden tomar asiento. Buenos dias. It is always a delight to bring God's word to you. Siempre es un honor traer la palabra de Dios a ustedes. A few weeks ago, I was asked to preach at this morning service. Hace unas semanas me pidieron que predicara en este servicio de la mañana. And I looked at the bulletin the next week, and yes, there I was for this Sunday morning service. Vi el boletín y sí, ahí estaba para este domingo. And then I saw that our daughter Julie is going to preach at the next service. Y luego vi que mi hija Julie va a predicar en el segundo culto. And I got to thinking about that, Y me puse a pensar acerca de eso. how that famous performers at a concert will have a less well-known group to warm up the crowd. Y me recordó a cómo en los conciertos algunos músicos tienen un grupo menos conocido y menos bueno que toca antes de que ellos empiecen. Usually not as good and not as well-known. Normalmente no tan conocido y pues tampoco tan buenos. So I'm thinking maybe this sermon is sort of a warm-up sermon for our daughter Julie's sermon then in the next service. Entonces ese soy yo en comparación. Yo estoy preparando para la venida de Julie. Another way to look at it is, here I am the father delivering the first sermon. Aquí estoy yo, el primer sermón, And my daughter is going to get the last word. y mi hija tiene la última palabra. And I also am very excited that our grandson Josiah is translating with me today. Y también estoy muy emocionado que mi nieto Josías está aquí traduciendo para mí. There's another benefit for having him up here with me. Hay otro beneficio para que él esté traduciendo. If I do a poor job, he's my bodyguard. Si hago un mal trabajo, es mi guardaespaldas. Well, today we want to talk about the two sides of a healthy relationship with God. Hoy queremos hablar de los dos lados de una relación sana con Dios. There are many aspects of having a healthy relationship with God, Hay muchos aspectos de tener una relación sana con Dios. but we are going to look at two today Pero hoy vamos a ver dos, that are two sides of the same coin, que son dos lados de la misma moneda. two sides of a healthy relationship with God. Dos lados de una relación sana con Dios. So we're talking about balance, Entonces, estamos hablando del balance, having both of these. de tener ambos de estos. Now, balance is important throughout life. El balance es importante a través de toda la vida. A little child has to learn balance in order to walk. Un niñito tiene que aprender el balance en orden para caminar. So at Refuge Ranch, we have little Ethan and his sister Grace, along with mom Marisol. And Ethan knows how to walk, but Grandma, we have a picture of Grandma here helping him walk on the balance beam. En el rancho tenemos a dos pequeñines, Ethan y Grace, y a su mamá Marisol. Ahora Ethan sabe caminar, pero aquí mi esposa tomó una foto de Ethan balanceándose sobre una tabla. Now, he also likes the balance of the teeter-totter that we have in the playground there. A él también le gusta el balance de un sube y baja que tenemos ahí en el parque. A teeter-totter is all about balance, back Ahora and un sube forth. y baja es todo acerca del balance. And so a child enjoys the balancing on a teeter-totter with a friend. Y a los niños les gusta el balance sobre un sube y baja con un amigo. But we grown-ups are concerned about balance too. We grown-ups are concerned about balance as well. Y a nosotros, igual a los adultos, nos importa el balance. When we buy a new or used tire for our car or truck, Cuando compramos una llanta nueva o ya usada para nuestra troca o camioneta, the tire person makes sure it's balanced. la persona de las llantas se asegura que esté balanceado. And so it has that little lead clamp attached to it that's just the right weight to make the wheel balanced. Entonces tiene esa pesa de plomo que hace que la llanta esté justamente balanceada. Airplanes have to be balanced. Todos debemos de tener balance. I've flown on a small airplane where there's just maybe a dozen or so seats.
Yo he volado en un avión bastante pequeño donde solo hay 12 asientos. And if it's not full, they ask you to sit in certain seats and not move. Y si no está lleno, te piden que te cambies de asiento y te sientan en asientos específicos y que no te muevas Because they want to keep the plane balanced. para mantener al avión balanceado. I've always wondered if I got up and walked to the front of the plane, could I make it go down? Siempre me he preguntado, si me paro y voy al frente de un avión, ¿lo puedo ir hacia abajo? And go to the back of the plane, make it go up. E ir hacia atrás y hacer que el avión vaya para arriba. Sit in the left seat, make it go left. En el lado izquierdo, que vaya del The izquierdo. right seat, make it go Del right. derecho a la derecha. I think it's scary when they tell you you've got to stay in a certain seat to make the plane balanced. A mí me da mucho miedo cuando te tienen que decir que te sientes en un asiento específico para balancear un avión. Well, balance is important in all areas of life and certainly in human relationships. Ahora, el balance es muy importante en todas las áreas de la vida de un humano y definitivamente en las relaciones. And the two sides that we're going to apply to a relationship with God, let's look at how they apply to human relationships first. Y los dos puntos del balance que vamos a ver acerca de una relación con Dios, primero hay que ver cómo se ponen en una relación entre humanos. And the two sides of a healthy relationship with another person are these. Y los dos lados para una relación balanceada con una persona son estos: Kindness bondad and sternness. y severidad. Now, when we get to know somebody, we focus on the kindness, of course. Ahora, cuando empezamos a conocer a alguien, obviamente nos centramos en la bondad. You get a new job, and it might be stressful learning how to do the job. Consigues un nuevo trabajo y tal vez estás estresado empezando ese trabajo. But usually when you start a job, even the boss treats you nice and everybody treats each other nice. Pero normalmente cuando empiezas en un nuevo trabajo, hasta el jefe se porta con bondad hacia ti y todos se tratan bien. When you first get to know a person who becomes a friend, you treat each other kindly and nice. Cuando empiezas a conocer a una persona que es un amigo, se tratan con bondad. When people go on their first dates together, a boyfriend and a girlfriend, they treat each other nice. Cuando salen su primera cita, el novio y la novia se tratan con bondad. But we are all imperfect people, Pero todos somos imperfectos. and so what happens is that we end up upsetting each other, Y entonces lo que pasa es que nos hacemos enojar. misunderstanding each other, Nos malinterpretamos. hurting each other, Nos herimos. and so we have to talk that through. Entonces tenemos que hablar de eso y And that- superarlo. And that's not much fun, Y eso no es muy divertido, but it's necessary. pero es necesario. That's the sternness of a relationship. Esa es la severidad de una relación. Now, Grandma and I have been married for 47 years, Ahora, yo y Grandma hemos estado casados por 47 años and we have a good marriage, thanks be to God. y tenemos un buen matrimonio, gracias a Dios. We are kind to each other, Somos amables entre nosotros, but neither of us is perfect, pero ninguno de nosotros somos perfectos, especially me. especialmente yo. And so once in a while I do something that Diane doesn't want me to do. Y de vez en cuando hago algo que Diana no quiere que yo haga. And more often I don't do something she would like me to do. Y la mayoría del tiempo no hago algo que ella le gustaría que yo hiciera. Now I know you think she's a sweet, kind little grandma, Ahora yo sé que ustedes piensan que es una abuelita muy amable, but I don't like it when she gets mad at me. pero a mí no me gusta cuando se enoja conmigo. She does it in a kind way though. Pero se enoja de una manera amable. My point is that good, healthy human relationships have both kindness and sternness. Mi punto es que una buena relación humana tiene bondad y severidad. And so our relationship with God needs both. Y asimismo nuestra relación con Dios necesita ambos. And that's what God says in Romans chapter 11 verse 22, the first part of the verse. Y eso es lo que dice en Romanos 11:22. Consider therefore the kindness and sternness of God. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios.
And so that's what we're going to do Y eso es lo que vamos a hacer hoy. to help develop a healthy relationship with us and God, Para poder tener una relación sana entre nosotros y Dios. to consider therefore his kindness and sternness. Y considerar su bondad y su severidad. Now usually people think that, well, God is stern in the Old Testament, but now we live in the New Testament era, and the New Testament shows God as being kind. Ahora, algo que es muy común y que se piensa es que en el Viejo Testamento Dios es severo y es un Dios severo, y que en el Nuevo Testamento se muestra su bondad y es un Dios bondadoso. But the fact is, God is the same throughout the Bible. Pero la verdad es que Dios es igual a través de toda la Biblia. He is both kind and stern in the Old Testament, Es bondadoso y severo en el Viejo Testamento and he is both kind and stern in the New Testament. y también es bondadoso y severo en el Nuevo Testamento. So we know he's stern in the Old Testament. That's what everybody assumes. Y siempre parece que solo es severo en el Viejo Testamento, But he is also kind. pero también es bondadoso. Hosea chapter 11, verses 1 through 4. Oseas capítulo 11 del 1 al 4. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. But the more I called Israel, the further they went from me. They sacrificed to the Baals, and they burned incense to images. Pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. It was I who taught Ephraim to walk, taking them by the arms, but they did not realize it was I who healed them. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. I led them with cords of human kindness, with ties of love. I lifted the yoke from their neck and bent down to feed them. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. God is kind in the Old Testament, Dios es bondadoso en el Viejo Testamento and he's stern in the New Testament. y es severo en el Nuevo Testamento. John 3:16 through 18. Juan 3:16 al 18. Well, we know this one by heart. We think, well, he's kind here. Well, he is in the beginning, but then there's some sternness. Este nos lo sabemos de memoria y creemos que es bondadoso en esto. Y sí, al principio sí, pero más adelante no tanto. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Whoever believes in him is not condemned. El que cree en él no es condenado. So this part is the kindness of God. Esta parte es la parte bondadosa de Dios. But whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. So much of Jesus' teaching does have an element of sternness to it if you really look at his teachings carefully. Muchas de las enseñanzas de Jesús sí tienen una parte severa si prestas atención a sus enseñanzas. Just one example is in Mark chapter 8, verse 34. Solo un ejemplo es en Marcos 8:34. Then he called the crowd to him and along with his disciples and said, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. So there's a
there's a sternness there, a challenge there. Entonces ahí vemos una severidad, un reto. So a relationship with God, a healthy one, means that we must embrace both his kindness and also his sternness. Entonces una relación con Dios, una sana, quiere decir que abracemos tanto su bondad como su severidad. We're going to look at a wonderful story about Jesus where both are exhibited. Vamos a ver una maravillosa historia que muestra los dos lados. It's the story of Jesus casting an evil spirit out of a young boy. Es una historia donde Jesús saca un demonio de un niño pequeño. It's found in Mark chapter 9, Se encuentra en Marcos 9, verses 14 through 29. del 14 al 29. Now, as Josiah and I read this, look for the one or two verses that show and reveal the kindness of Jesus, and look for one or two verses that show the sternness of Jesus. Entonces, mientras Josías y yo leemos este capítulo, chequen y vean uno o dos versículos donde se muestra la bondad de Jesús y uno o dos versículos donde se muestra su severidad. Now, this is what has happened just before the story where we pick it up. Entonces, esto es lo que pasó justo antes de esta historia en donde empieza. Jesus has gone up on a mountain with three of his disciples, Peter, James, and John. Jesús subió a un monte con tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago. And Jesus was transfigured before the three disciples in his heavenly glory. Y Jesús fue transfigurado enfrente de ellos en su gloria celestial. They saw Jesus as no one had ever seen Jesus before. Vieron a Jesús como nadie más ha visto a Jesús. And after that, they come down the mountain. Y después de eso bajan de la montaña. And that's where our story begins. Y ahí es donde empieza nuestra historia. When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and the teachers of the law arguing with them. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. What are you arguing with them about? He asked. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran el espíritu, pero no lo lograron. O unbelieving generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. So they brought him, and when the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Jesus asked the boy's father, how long has it been like this? ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. From childhood, he answered. It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do something, take pity on us and help us. Desde que era niño, contestó, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. If you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe.
When Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the evil spirit. "You deaf and mute spirit," he said, "I command you, come out of him and never enter him again." Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. The spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, "He's dead." But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why couldn't we drive it out?" And he replied, "This kind can come out only by prayer." Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonio solo puede ser expulsado a fuerza de oración, respondió Jesús. And so Jesus is coming down the mountain with his 3 disciples, and there's chaos amongst his other 9 disciples and religious leaders and some other people. Entonces Jesús está bajando del monte con sus 3 discípulos y encuentra un caos entre sus otros 9 discípulos y maestros de la ley y gente normal. And so Jesus asked the religious leaders, what are you arguing with them about? Y entonces Jesús pregunta, ¿qué están discutiendo con ellos? So the father speaks up and he explains to Jesus what has happened, and he asked the disciples, because Jesus wasn't there, asked them to heal his boy, and they couldn't. Y entonces el padre del niño se levanta y responde la pregunta y explica lo que está pasando. Les llevó a su hijo ya que Jesús no estaba por ahí. Now I would propose that Jesus knew what they were arguing about. He didn't really have to ask. Ahora yo voy a proponer que Jesús ya sabía esto, no tuvo que preguntar, no tenía por qué preguntar. We have many indications in other stories of Jesus where he knew what was going on without someone telling him. Tenemos muchas indicaciones a través de la Biblia de que Jesús llega a una situación y ya sabe lo que está pasando sin tener que preguntar. So why did he ask, what are you arguing with them about? Entonces, ¿por qué preguntó? ¿Qué están discutiendo con ellos? Well, it turns out the Father is the one who begins talking, which I think that's what Jesus wanted. Entonces sale que el Padre es el que empieza a responder y creo que eso es lo que Jesús quería. With all the arguing that's going on, En toda la discusión que está sucediendo, it's the Father who is really hurting here. es el Padre el que realmente está sufriendo aquí. So Jesus gives the Father an opportunity to talk it out. Entonces Jesús le da una oportunidad al Padre de expresarse y hablar. But then Jesus says, in verse 19, "Oh, unbelieving generation, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me." Pero luego en el versículo 19 Jesús dice, ah, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. It's pretty obvious Jesus is being stern here, isn't he? Aquí es bastante obvio que Jesús está siendo severo, ¿no? Now, who is he being stern at? Entonces aquí, ¿hacia quién está siendo severo? He's saying, "Oh, unbelieving generation." Está diciendo, ah, generación incrédula. Most scholars feel he's really addressing everybody there. Aquí muchos estudiosos piensan que solo le está hablando a todos en general. Certainly the religious leaders who are arguing with his disciples. Obviamente directamente a los maestros religiosos que están discutiendo con sus discípulos. But also, he's, I think, addressing the disciples. Pero también les está hablando a los discípulos. And maybe even the Father a little bit, because the Father admits he doesn't have a lot of faith. Y hasta un poco tal vez al mismo Padre, pues aquí adelante el Padre admite que no tiene mucha fe. So Jesus is being stern here. Entonces aquí Jesús está siendo severo. But then it says in verse 21, Jesus asked the boy's father, "How long has he been like this?" Pero aquí en el versículo 21 dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre.
Now we just said that Jesus didn't have to ask questions. He knew the answers to the questions. Ahora acabamos de decir que Jesús no necesitaba hacer preguntas, él ya sabía las respuestas a las preguntas. He knew how long the boy had been this way. Él ya sabía hace cuánto el niño estaba así. So why is he asking the Father? Entonces, ¿por qué está preguntándole al Padre? Because he wants to enter into conversation with the Father. Porque quiere tener una conversación con el Padre. The Father had come to Jesus and his disciples with a fair amount of faith, otherwise he wouldn't have brought his son. El Padre ya había venido a Jesús y a sus discípulos con un poco de fe, pues si no creía en él no hubiera ido a él. And obviously he had faith that Jesus could heal him, otherwise he wouldn't have brought him. Igualmente tenía fe en que Jesús podía sanar a su hijo, no lo hubiera traído si no fuera así. But Jesus wasn't there, so the Father let the other 9 disciples try to heal him. Pero cuando llegó Jesús no estaba ahí, entonces dejó que los otros 9 discípulos lo intentaran. But they messed up the job. Pero echaron a perder el trabajo. And so now his faith has taken a hit. Entonces ahora su fe ha sufrido. So Jesus is being very kind to him, Entonces Jesús está siendo muy amable hacia él. connecting with him personally. Se conecta con él personalmente. How long has he been like this? ¿Hace cuánto que está así? And the Father tells him. Y el padre le dice, And the Father says, so if you can do anything, take pity on us and heal him. y entonces dice, Verse 22. si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. And Jesus says, if you can, Y Jesús responde, ¿cómo que si puedo? everything is possible for him who believes. Para el que cree, todo es posible. Now, I think there's a little bit of both kindness and sternness mixed together here, don't you think? Ahora, ahí creo que hay un poquito de bondad y un poquito de severidad mezclado. I don't think Jesus is saying, if you can. No creo que Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? I think he's saying, if you can, Creo que dice, ¿cómo que si puedo? kindness and sternness mixed Un together. poquito de bondad, un poquito de severidad. And the Father picks up on this and is very vulnerable and open and honest. Y el padre nota esto y se pone y responde honestamente y vulnerablemente. The end of verse 24, the Father says, I do believe, help me overcome my unbelief. En el versículo 24 dice, sí creo, ayúdame en mi poca fe. I think that is one of the most honest prayers in the whole Bible. Creo que eso es una de las frases más honestas en toda la Biblia. And I have, over the years, prayed that short little prayer of the Father many times in my prayer to God. Y a través de los años yo mismo he orado esa pequeña oración en mis tiempos con Cristo. And I encourage you to do the same. Y oro que ustedes hagan lo mismo. When you're asking God for help or asking him to deal with some difficult situation in your life, Cuando le están pidiendo ayuda a Dios o ayuda en una situación difícil, it is, I believe, a good prayer to pray, the one the Father prayed. creo que es una buena oración para orar, la que se ve aquí. Lord or Heavenly Father, I believe you can deal with this situation, but help my unbelief. Señor Padre Celestial, yo creo que tú puedes trabajar en esta situación, pero Jesus- ayúdame en mi poca fe. Jesus said in another teaching, you just need faith as small as a grain of mustard seed. En otra enseñanza Jesús dice, solo necesitas fe como un grano de mostaza. So you don't need a lot of faith. Entonces no necesitas mucha fe. Just give the little bit of faith you have to Jesus and ask him to use it. Entonces solo darle la poquita fe que tienes a Jesús y pide que la use. I do believe, help me overcome my unbelief. Sí creo, ayúdame en mi poca fe. And so Jesus heals the boy. Y entonces Jesús sana al niño. And when he's alone with his disciples, Y cuando está solo con sus discípulos, they ask him why they couldn't do this. ellos le preguntan, ¿por qué no pudimos hacer eso nosotros? It did surprise them Esto los sorprendió, because Jesus had sent them out 2 by 2 on an earlier occasion and told them they could do that kind of thing. porque en una ocasión más temprana los mandó en 2 por 2 y les dijo que podían hacer ese tipo de cosas. And they did. Y lo hicieron. They came back and reported to Jesus that they could even
even cast out demons. Regresaron y reportaron a Jesús que podían sacar espíritus demoníacos. And so they're asking Jesus, why didn't it work this time? Y le preguntan a Jesús, ¿por qué no sirvió esta vez? He replied in verse 29, this kind can come out only by prayer. Responde en el versículo 29, esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de oración. By the way, some of the translations will say by prayer and fasting. En algunas traducciones dice por oración y por ayuno. Now we believe every word of God is fully inspired by God and is true and perfect without error. Ahora creemos que todas las palabras en la Biblia son perfectas y por dirección de Dios. But what we're talking about is the original manuscripts. Pero de lo que estamos hablando son los manuscritos originales. The people that God inspired to write these books in the Bible. Que la gente fue inspirada para escribir a través de Dios. And so after they wrote their original copy, many copies were made by many different people. Después de esos manuscritos originales, mucha gente diferente hizo diferentes traducciones. So some of the later copies add the phrase and fasting. Entonces en algunas de las versiones más modernas dice y ayuno. But the oldest, perhaps the ones closest to the original, Pero las versiones más antiguas, las más cercanas al original, just have the word prayer. solo dicen oración. It's no big deal. No es un gran problema. But what Jesus is getting at here Pero en lo que quiere centrarse Jesús aquí is that you have to depend on God to have amazing things happen. es que tienes que depender en Dios para que pasen este tipo de cosas. Apparently, they thought their powers to do these kind of wonderful things was sort of self-contained. Aparentemente aquí los discípulos pensaron que estos poderes que podían hacer estas cosas asombrosas venían un poco de ellos. Oh, I can heal this person. I've done it before. Oh, yo puedo sanar a esta persona, ya lo he hecho antes. It's not them who healed it, it was God through them. Esos no fueron ellos, fue Dios a través de ellos. And it seems they sort of forgot that important part. Y parece que olvidaron esa parte importante. They needed to do more praying, connecting with God, depending on God. Necesitaban más oración, dependiendo en Dios. But I still see Jesus' gentleness even in this sternness in this reply. Pero aún así veo la bondad de Jesús en esta respuesta un poco severa. He could have taken the 9 disciples aside afterwards Pudo haber atraído a los 9 discípulos después and laid into them like a soccer coach might after the team has lost a game. y haberles gritado como un entrenador de fútbol cuando su equipo pierde. What were you guys ¿En thinking? qué estaban pensando? Where's your faith? ¿Dónde está su fe? But how did Jesus reply to them? Pero ¿cómo respondió Jesús? Very simply, this kind can come out only by prayer. Simplemente, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. I think again a case of both kindness with a little sternness thrown in. Aquí otra vez creo que hay una mezcla de bondad con severidad. And so for your life and mine, we need to embrace both God's kindness and God's sternness in a relationship with Him. Entonces, para nuestra vida necesitamos abrazar la severidad y la bondad de Dios en nuestra relación con Él. Sometimes we need to focus more on God's kindness. A veces necesitamos enfocarnos más en su bondad. Sometimes we need to be more open to His sternness in our life. A veces necesitamos estar un poco más abiertos a su severidad en nuestras vidas. Now I know that many of you have responded to God because of His kindness. Yo sé que muchos de ustedes han respondido a Dios por su bondad. Because you were raised in a religious environment that was really stern. Porque tal vez fueron creciendo en un círculo donde la severidad de Dios fue muy dura. And when you thought of God being stern. Y cuando pensaban en Dios, pensaban en su severidad. This may have
been contributed to by the influence of one or both parents. Esto tal vez pasó por la influencia de uno o dos de sus padres. Not only what they told you about God being stern, No sé lo que les dijeron de Dios siendo severo, but perhaps they were too stern in your life. pero tal vez ellos fueron un poco severos o demasiado severos en su vida. And so we see many people today who are trying to do everything that they can to appease God, to have God be happy with them. Y vemos a nuestro alrededor a personas que intentan todo lo que pueden con todas sus fuerzas para apacentar a Dios. But many of you experience the kindness of God Pero muchos de ustedes experimentaron la bondad de Dios through Jesus a Christ través de Jesucristo and what he did for you on a cross. y lo que hizo por ustedes en una cruz. And it was a breath of fresh air. Y fue un aliento de aire fresco. God is kind, Dios es bondadoso and you needed to hear that. y necesitaban escuchar eso. And you and I continue to need to hear that. Y tú y yo necesitamos todavía escuchar eso. So it's good to read the Bible and to read the promises from God Entonces es bueno leer la Biblia y leer las promesas de Dios and his expressions of love for y us, sus expresiones de amor hacia nosotros, that he's there for que us, está ahí para nosotros, that he wants us to be with him forever in his heaven. que quiere que estemos con Él para siempre en el cielo. Oh, it's wonderful to focus on the kindness of God. Oh, es maravilloso enfocarse en la bondad de Dios. So even once we respond to his kindness, we live in a very difficult world. Y aun cuando respondemos a su bondad, vivimos en un mundo muy difícil And you continue to need to experience the kindness of God. y seguimos necesitando la bondad de Dios. But you know, we also need to be challenged and corrected, for we are not perfect people. Pero saben, también necesitamos ser corregidos, pues no somos gente perfecta. So we need to experience the sternness of God too. Entonces definitivamente necesitamos la severidad de Dios en nuestras vidas también. I don't think this is so much an issue in Mexico as it is in the United States. No creo que este sea un problema tan grande aquí en México como lo es en Estados Unidos. But in the United States, there are many people who believe in the kindness of God Pero en Estados Unidos hay mucha gente que cree en la bondad de Dios and the love of God. y el amor de Dios. So they feel, I'm pretty good. Entonces se sienten muy bien. I'm okay with God. Yo estoy bien con Dios. But they have not confronted their sinfulness Pero no han confrontado su pecado and the need for a Savior. y la necesidad para un Salvador. So they can't really have a relationship with God. Entonces realmente no pueden tener una relación con Dios. They need to experience the sternness of God if they're going to have a full experience of the kindness of God. Necesitan experimentar la severidad de Dios si realmente quieren experimentar la bondad de Dios. 3 years ago, I received an email Hace 3 años recibí un email from a woman named Jody. de una mujer llamada Jody. She and her 3 small children had attended our church briefly in 1986. Ella y sus 3 niños visitaron nuestra iglesia por un corto tiempo en 1986. So she is sending me this email 30 years later. Entonces me está mandando este email 30 años después. I didn't remember her when I got the email. Cuando recibí el email yo no la recordaba. But apparently when she had started attending church, she volunteered for a ministry. Pero aparentemente cuando empezó a visitar nuestra iglesia se voluntarió para un ministerio. And then it came to my attention that she was living with a man with whom she was not married. Y luego vino mi atención que estaba viviendo con un hombre con quien no estaba casado. And although I don't remember her or the particular conversation with her, Y aunque no la recuerdo a ella o esa conversación que tuve con ella, I've had this conversation, unfortunately, with a number of people over the years. he tenido esta conversación desafortunadamente con mucha gente a través de los años. So I know I undoubtedly told her, we want you in church. We want you to grow in the Lord in that. Entonces estoy seguro que le dije, te queremos en la iglesia, te queremos como parte de la congregación. But we can't have you in a leadership ministry position when you're living a lifestyle that is outside God's will
Pero no te podemos tener en un ministerio viviendo un tipo de vida que está fuera del mandato de Dios. I never enjoy those kind of confrontations. Nunca me agradan este tipo de confrontación. By the way, if you feel that you need to correct someone or confront somebody, Por si acaso, si sientes la necesidad de corregir a alguien and you're wondering if God's calling you to do it, y te preguntas si Dios te está llamando a hacerlo, if you're really looking forward to telling that person what they need to know, si realmente estás esperando poder decirle a esa gente qué necesita hacer, it's probably not God calling you to confront them. probablemente no es de Dios. If you don't want to do it, Si no lo quieres hacer it's going to be painful. y va a ser doloroso, It's more likely it might be God's call for you es to más do it. probable que sea eso lo que Dios quiere que hagas. Well, anyway, De todas formas, she wrote me this in the email. You told me that because I was living with a man unmarried that I could not be involved in the ministry I had signed up for. I was devastated emotionally. I felt like a victim of a horrible injustice. me escribió esto en el email. Usted me dijo que porque vivía con un hombre sin estar casados, no me podía involucrar en el ministerio que quería. Estaba devastada emocionalmente. Me sentía víctima de una injusticia horrible. Now remember, this email's 30 years later. Y ahora recuerden, esto es un email de 30 años después. She continues to write, but here is my thank you. Thank you from the bottom of my heart for telling me the truth about my sin. Thank you for caring enough about me to let me know that repentance was the only way to the Lord. Y sigue escribiendo, pero aquí están mis gracias. Gracias del fondo de mi corazón por mostrarme la verdad de mi pecado. Gracias porque le importé lo suficiente como para enseñarme que el arrepentimiento es el único camino al Señor. When I think back on my journey to come to know and love the Lord, you stick out most predominantly in my mind and heart. Ever since that time, there have been very few people willing to speak God's truth into my life in the kind of bold way that you did. Cuando pienso en mi viaje de conocer al Señor, usted fue una de las influencias más grandes. Desde ese tiempo hay poca gente que han querido hablar la verdad de Dios tan directamente en mi vida. So, Pastor Dave, I am so very grateful for you. Entonces, Pastor David, estoy muy agradecida. It took 30 years for that affirmation and encouragement to get back to me. Tomó 30 años para que esa afirmación regresara a mí. She has been for a number of years a Christian counselor in the northwest part of the United States. Por muchos años ya ha sido una consejera cristiana en la parte norte del país. So her healthy relationship with God was partly because of the sternness of God coming into her life through me. Entonces, parte de su relación tan sana con Dios que hoy en día tiene es por la severidad de Dios que llegó a su vida a través de mí. Now, no one likes to be shown sternness. Ahora a nadie le gusta que le muestren severidad. It's not fun, No es divertido, but it's a part of healthy relationships. pero es parte de relaciones sanas. We have to be open to the sternness from God. Debemos estar abiertos a la severidad de Dios. Dietrich Bonhoeffer, a great theologian of the last century, Dietrich Bonhoeffer, un gran filósofo de esta década, wrote one of the most influential Christian books of the 20th century. escribió uno de los libros más influenciales del milenio 20, The Cost of Discipleship. El costo del apostolado, Cost of discipleship. del discipulado. He was German Era alemán and resisted Hitler. y se resistió contra Hitler. And because of that, was in a concentration camp and was executed by hanging at the age of 39. Y por eso estuvo en un campo de concentración y fue colgado cuando tenía 39 años. So he lived out the message of his own book, The Cost of Discipleship. Entonces vivió el mensaje de su propio libro, El costo del discipulado. One of his most famous quotes is this: Uno de sus dichos más famosos es este:
Cheap grace is the preaching of forgiveness without repentance. Gracia barata es la predicación del perdón sin el arrepentimiento. Let me explain that. Déjenme explicarlo. If I were just to preach, you are forgiven by God, Si solo yo fuera a predicar, están perdonados por Dios, that wouldn't be the gospel of good news. ese no sería el mensaje de la salvación. The gospel is repent, El mensaje es arrepentíos. and then you will experience the grace of God through what Jesus Christ did. Y entonces experimentarán la gracia de Dios a través de lo que Jesús hizo. So we can't have and experience the forgiveness of God, can we, Entonces no podemos experimentar el perdón de Dios until we accept the stern teaching that we're sinners and we need to repent. hasta que aceptemos el severo mensaje que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. And then we experience that kindness of God. Y luego experimentamos esa bondad de Dios. I need to also mention that Satan is very much aware of these two important aspects of a healthy relationship with God. Necesito también mencionar que Satanás entiende estos dos aspectos And he de will la tempt, relación con Dios. he will tempt us both in reference to the kindness of God and also in reference to the sternness of God. Y nos va a tentar en la referencia hacia la bondad de Dios, también en su severidad de Dios. Way at the beginning of the Bible, at the beginning of Genesis, En el principio de la Biblia, en el principio de Génesis, Eve, the first woman, was told that she and her husband should not eat of the tree of knowledge. Eva y su esposo les dijeron que no deberían comer del fruto del árbol de la vida, The knowledge of good and evil. del entendimiento del bien y del mal. Genesis 3:4, Génesis 3:4, Satan says to Eve, "You will not surely die." el diablo le dice a Eva, no es cierto, no van a morir. God had said that they shouldn't eat, that they would die, and now Satan is saying, "No, you won't." Dios les había dicho que si comían de ese fruto iban a morir. Y aquí la serpiente le dice a Eva, no es cierto. So Satan's tempting her to just focus on the goodness of God. Oh, God wouldn't do that. Entonces aquí Satanás está tentando a Eva para que solo vea la bondad de Dios. Dios no haría eso. Now go to the other end of the Bible, the book of Revelation, Ahora vamos al otro lado, al libro de Apocalipsis. chapter 12, verse 10 of Revelation. Apocalipsis 12:10. Here it refers to Satan as the great accuser. Aquí habla de Satanás. Then I heard a loud voice in heaven say, "Now has come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night, has been hurled down." Aquí dice de Satanás como el gran acusador. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. So not only as is in Eve's case, can Satan tempt us to just totally focus on God's kindness, Y aquí vemos que Satanás no solo puede tentarnos como en Eva, con solo la bondad de Dios. he can be the accuser and have us focus just on the sternness of God. Puede ser el acusador y hacernos ver solamente la severidad de Dios. You'll never measure up. Nunca vas a lograrlo. Who are you to think you can do any kind of a ministry, the kind of sad example of humanity you are? ¿Quién eres tú para pensar que puedes ser parte de un ministerio? ¿Ves qué triste humano eres tú? Think about your background. How can God ever use you? Piensa acerca de tu mala espalda. ¿Cómo te puede usar Dios a ti? Satan is the accuser, Satanás es el acusador, trying sometimes to get us just to focus on just the sternness of God, intentando que nos enfoquemos solamente en la severidad de Dios, so we experience no hope. para que no sintamos esperanza. But it's to be balanced Necesitamos balance on the kindness of God. de la bondad de Dios And yeah, the sternness of God y too. la severidad de Dios también. We need both. Necesitamos ambos. We need both. Necesitamos ambos. And so it's a balance. It's like that teeter-totter.
Entonces es un balance, es como el sube y baja. It's hard to have the right balance. Es Now, difícil tener el balance perfecto. now notice the teeter-totter, the front one is balanced. Ahora vean que el sube y baja de enfrente está balanceado. And the reason it is because grandson Caleb, I had him hold it at that position. Y la razón es porque tuve que mi nieto Caleb agarrara el sube y baja en esa posición. And then I told him to jump back quick. Y entonces dije que saltara And y se before- quitara de la foto. And before it went one way or the other, I took the picture. Y justo antes de que se empezara a caer de un lado o del otro, tomé la foto. Because it's so hard to maintain balance. Porque es tan difícil mantener el balance. But by the grace of God, we can. Pero por la gracia de Dios podemos. Consider, therefore, the kindness and the sternness. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Now, just before we close, I want you all to reach into a pocket or person and just get out any coin that you might have. Ahora, Would you justo please do antes de that? terminar, quiero que Physically- metan la mano en el bolsillo y saquen una moneda de cualquier tipo, una moneda. We'll take 30 seconds so you can do this. Vamos a tomar 30 segundos para que Now, consigan una moneda. if the person next to you is doing this, Ahora, si la persona al lado de ti está haciendo esto, loan them one denle una moneda with no interest, please. sin interés para cuando te la regrese. Here, Josiah. Aquí tienes, Josías. Take a coin and hold it in your hand. Toma la moneda y agárrala en tu mano. It has two sides. Tiene dos lados. I know there's some smart aleck out there. I don't know if there's translation. Some smart person out there who thinks, well, if there's three sides, there's an edge too. Ahora, un sabelotodo te diría, no, no tiene dos lados, tiene tres. Okay, but you flip it on the floor 100 times and see how many times it ends up on the edge. Pero si la avientas en el piso a ver cuántas cae en su lado. It has two sides. Solo tiene dos lados. And the only way I could show you two sides of a coin at the same time is I photographed me holding one in a mirror. Ahora, la única manera en que te puedo mostrar los dos lados de una moneda es agarrando dos monedas. It took me a while to figure that out. Me tomó mucho pensar en eso. It's the same coin. Es la misma moneda. One coin, Una moneda. two sides. Dos lados. Consider, therefore, Considera the kindness la bondad and sternness y la severidad of God. de Dios. That's how to have a healthy relationship with Him. Así es como tener una relación sana con Dios. And once in a while, when you pull a coin out of your pocket Y de vez en cuando saques una moneda de tu bolsillo and you're holding the two sides, y estás viendo los dos lados, you think about that. recuerda esto. Amen. Let's stand and pray. Párense y oremos. Oh, Heavenly Father, Oh Padre Celestial, you are a loving, kind God. eres un Dios amoroso y bondadoso. Oh, and how we need that from you. Oh, cómo necesitamos eso de ti. We need to be loved as you find us Necesitamos que nos des amor como nos encuentras and to be forgiven by you, y que nos perdones. which you are anxious to do if we but ask. Que tú estás ansioso de hacer, tan solo preguntemos. Thank you for being so kind to us by sending Jesus to die for our sins so we can be yours now and forever. Gracias por ser tan bondadoso al mandar a tu Hijo Jesús para que muriera en la cruz por nosotros y Thank- podamos pasar la eternidad contigo. Thank you for your kindness that you exhibit to us in many ways every day. Gracias por todas las bondades que nos muestras en el día a día. But we also know, Lord, that we are not yet who we should be. Pero también sabemos, Señor, que todavía no somos lo que debemos de ser. We need direction from you. Necesitamos dirección de ti. We need correction from you. Necesitamos corrección de ti. So help us as we read your word, Entonces ayúdanos mientras leemos tu palabra, hear sermons, tus sermones, and relate and share with each other
y relacionarnos y compartir entre nosotros. that will be open to the changes that need to be made in our lives. Que estemos listos para los cambios que necesitamos en nuestra vida. To be open to your sternness. Estar abiertos a tu severidad. For Lord, it is in both your kindness and sternness that we find a healthy, exciting relationship in you. Porque es entre la bondad y la severidad tuya que encontramos una relación sana contigo, Señor. And so we consider, therefore, Lord, Y entonces consideramos, Señor, both your kindness ambos, tu bondad and sternness. y severidad. Thank you for being who you are to us. Gracias por ser quien eres hacia nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Y así como estamos de pie, quiero invitarle a que podamos cantar de las bondades de nuestro Dios, que son grandes, que nunca se acaban. Levante sus manos, levante su voz y dígale: gracias, Señor Jesús, porque tú has sido siempre bueno y bondadoso conmigo, Jesús. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígale una vez más: tú has sido bueno, Jesús. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Pues bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré que bueno es Dios. Levante su voz y dígale: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, qué bueno es Dios, y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel, pues bueno es Dios. Dios ha sido bueno.
levante su voz y dígale gracias porque ha sido bueno. Dios ha sido bueno.